El grito del zorro. Había una vez un joven zorro que caminaba solo, con la cola baja y los ojos llenos de rabia contenida. Había discutido con su manada esa mañana, una discusión que comenzó como una diferencia pequeña y terminó en gritos, reproches y una sensación amarga que se le pegó al pecho como espinas. Sentía que no lo escuchaban, sentía que lo subestimaban, sentía que no lo entendían. Con las patas llenas de fuego, se adentró en el bosque más allá de los árboles que conocía. Allí donde el suelo era más húmedo, la sombra más espesa, y el aire se volvía pesado como un suspiro sin terminar. Los troncos eran gruesos y nudosos, cubiertos de musgo. Los pájaros ya no cantaban. El silencio del lugar parecía tener peso, como si observara. El zorro no soportaba ese silencio. Le recordaba el silencio de los demás cuando él hablaba. Le recordaba sus palabras no respondidas, sus emociones ignoradas. Sintió que todo ese silencio se reía de él. Y entonces, sin pensarlo, abrió la boca y gritó: ¡Basta! Su voz se alzó con furia y se estrelló contra el bosque. Rebotó entre los árboles, subió por las ramas y volvió a él como si alguien más también lo gritara. ¡Basta! El zorro se irguió con el ceño fruncido y la garganta ardiendo. Gritó más fuerte: «¡No me entienden!» Y la respuesta llegó como un espejo furioso. «¡No me entienden!» El zorro gruñó. Gritó aún más palabras. Gritó todo lo que nunca había dicho en voz alta. Gritó hasta dolerse. Y cada palabra volvía a él. Igual, exacta, como si el bosque solo supiera repetir. ¿Por qué? ¿Por qué el bosque lo imitaba? ¿Por qué no lo escuchaba? ¿Por qué no le respondía con consuelo, con comprensión, con algo más? Cuanto más gritaba, más se enfurecía. Cuanto más se enfurecía, más gritaba. Hasta que de pronto no le quedó nada. Sin voz, con la garganta seca y el pecho latiendo con fuerza, el zorro se dejó caer sobre un tronco caído. Temblaba, no de frío, sino de cansancio, de vacío. El eco también se detuvo. Todo volvió a la quietud. No había respuesta. Solo ese silencio tan denso como el principio. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, el zorro también se quedó en silencio. El zorro permaneció en silencio largo rato, no porque ya no tuviera cosas que decir, sino porque no sabía si valía la pena decirlas. Miró el suelo cubierto de hojas, las raíces que se enredaban como pensamientos difíciles de desatar. El bosque, ahora mudo, no le devolvía ni una palabra, solo el murmullo lejano del viento entre las copas. Entonces lo sintió, una presencia suave, antigua, como si algo en el aire hubiese despertado. Abrió los ojos. Sobre una rama alta, medio escondido por las sombras, lo miraban dos ojos redondos y sabios. Un búho. ¿Viniste a burlarte también?, murmuró el zorro con voz áspera. El búho no respondió. Parpadeó lentamente, como si llevara siglos escuchando cosas que los demás apenas comenzaban a entender. ¿Por qué nadie responde cuando uno de verdad necesita ser oído?, insistió el zorro, levantando un poco la voz. El búho inclinó la cabeza. Luego habló. Su voz era grave y pausada, como si cada palabra pesara. Tú has hablado mucho, pero ¿has escuchado alguna vez tu propio eco? El zorro frunció el ceño. Claro que lo escuché. Me gritaba lo mismo que yo decía. ¿Eso no prueba que nadie me entiende? El búho descendió lentamente y se posó sobre el tronco caído, justo al lado del zorro. Lo que escuchaste fue tu voz, reflejada, dijo con calma. Pero no la escuchaste de verdad. Solo querías que el bosque dijera algo distinto. El zorro bajó la mirada. Yo solo quería que alguien dijera algo, que no fuera yo. El búho guardó silencio un instante. Luego, con la serenidad de quien ha vivido muchas noches, preguntó: ¿Y tú? Si tú fueras el bosque, ¿qué le responderías a un grito lleno de rabia?
El zorro no supo qué decir. ¿Lo consolarías?, continuó el búho. ¿Lo corregirías? ¿O guardarías silencio para que pudiera escucharse a sí mismo? El zorro tembló levemente. No lo sé. ¿Y si el silencio no fuera rechazo sino espacio?, susurró el búho. ¿Espacio para descubrir qué hay más allá del grito? El zorro alzó la vista. Por un momento, el bosque ya no parecía burlón ni sordo, solo vasto, profundo. Pero entonces, ¿cómo se encuentra la respuesta?, preguntó. El búho estiró las alas con lentitud y murmuró antes de alzar el vuelo. La respuesta no siempre está en las palabras que oyes, sino en la pregunta que dejas resonar. Y se fue. Solo quedó el zorro, y el eco suave de una pregunta, latiendo en su interior como una semilla que apenas empieza a germinar. El zorro permaneció allí un buen rato, el tronco húmedo bajo su cuerpo, las patas ya sin temblor, el pecho más liviano. La brisa acariciaba su pelaje con delicadeza, moviendo algunas hojas secas que danzaban en círculos suaves, como si el bosque respirara con él. No eran los gritos los que lo rodeaban ahora. Era algo más sutil, más callado. Miró hacia el lugar donde había estado el búho. Ya no estaba. El cielo, apenas visible entre las ramas, dejaba caer una luz dorada y tenue, como un suspiro de la mañana. Pero no se sentía solo. Recordó las palabras del ave, no como una lección, sino como un eco suave que aún flotaba en el aire. ¿Y si el silencio no fuera rechazo, sino espacio? Y por primera vez, no intentó responder. No necesitaba hacerlo. Solo dejó que la pregunta permaneciera. Allí, en el centro de su pecho, como una piedra sumergida en agua clara. Cerró los ojos, y al hacerlo algo cambió. No afuera, sino adentro. Ya no escuchaba el eco de su furia ni las voces del pasado. Escuchaba otra cosa, un murmullo leve, como el roce de las hojas entre sí, como la respiración del viento entre los troncos, como un susurro que siempre había estado ahí, pero que solo ahora podía percibir. Era él, era su voz, pero más honda, más serena. No era rabia, era verdad. No un grito que exigía ser escuchado, sino una certeza tranquila que no buscaba aprobación. No necesitaba que todos lo entendieran. No necesitaba decirlo todo de golpe. Solo necesitaba oírse a sí mismo. De verdad, respiró hondo. Y en ese aliento cabía el bosque entero. Cabía la discusión, el dolor, la pregunta y también la posibilidad de paz. Abrió los ojos lentamente. El mundo seguía igual. El bosque seguía espeso y lleno de sombras, pero dentro de él algo ya no lo era. Se levantó del tronco. El viento agitó algunas hojas que bailaron en el aire como si lo despidieran. Miró hacia el sendero que se abría entre los árboles. No sabía a dónde lo llevaría. No sabía si alguien lo esperaba al otro lado, pero por primera vez no importaba, porque ahora, mientras caminaba entre hojas que crujían suaves bajo sus patas, no sentía el bosque como un enemigo, ni como un espejo vacío. Lo sentía vivo, atento, presente, y quizás, solo quizás, eso era suficiente. A veces gritamos, no para que otros nos escuchen, sino para encontrarnos entre el eco de nuestra propia voz. Como el zorro, quizás no necesitamos más ruido, sino el coraje de escuchar el silencio, porque es ahí, en la pausa, donde comienzan las verdaderas respuestas. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia tocó algo en ti, suscríbete, comparte, activa la campanita y déjame saber, ¿cuál fue tu momento favorito?